En el episodio de esta semana contamos con Albert Pérez y Laura Tejada, cofundadores de la empresa de coaching empresarial Wave Up. Muchas gracias por por pasar por tu Story Podcast y muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer Gracias por la estar aquí invitación, contigo. Ari. Igualmente. Explicarme un poco vuestro recorrido profesional antes y sobre todo antes de comenzar este proyecto. Laura, a ver, explícanos un poco tu recorrido profesional. Te cuento. Siempre he sido una persona, la verdad, que bastante aventurera y creo que eso fue lo que me hizo meterme a economía y negocios internacionales. Me apasionaba todo lo que tiene que ver con viajar, conocer nuevas culturas, etc. Entonces, básicamente, mi primera experiencia fue como Business Development Manager para una empresa americana y estuve trabajando en Austria, que era donde tenían la oficina global. Y básicamente pues me encargaba de todas las relaciones internacionales con diferentes oficinas a nivel global. Y bueno, luego toda la parte de formaciones a los diferentes partners que teníamos locales, etcétera. Y la verdad que fueron unos 3 años muy intensos de viajes por diferentes países, tipo Rusia, Saudi Arabia. O sea, me moví muchísimo y sí que era un sector, el energético, que era muy masculino. Así que la verdad que a nivel de como una mujer ahí y en estos diferentes países fue todo un reto, que aprendí muchísimo a nivel personal y profesional. Y básicamente de esta experiencia lo que más me gustó fue la parte de las relaciones y fue un momento en el que pivoté mi carrera profesional hacia la parte de los recursos humanos y del desarrollo de personas y de talento, que era lo que más me gustaba. Hice un máster y luego ya me metí a una consultoría en Austria de recursos humanos. Y nada, ahí estuve trabajando con gestión de personas, etcétera, durante un año. Y básicamente me di cuenta de que yo lo que quería era tener mi propio proyecto y emprender. Y pues básicamente me decidí a emprender en el mundo de las startups y emprendimiento, que encuentro que es un sector súper apasionante. Y Sí. me volví a Barcelona con este objetivo de emprender y una vez habiendo conocido a mi cofundadora aquí presente. Un recorrido bastante interesante. ¿Y tú, Albert? Pues bueno, yo empecé, mi primer trabajo fue con 16 años, profe de repaso, y estuve 7 años como profe, o sea, ya esa parte de ayudar, de explicar, ya la tenía en vena, ¿no? Entonces, mi primer trabajo oficial fue como operario en Decathlon, levantando cajas, o sea, y bueno, y ahí ya veía, ¿no? Como esas ganas de mejorar, ¿no? Dentro del ambiente de trabajo, ¿no? De, ostras, podríamos cambiar las cajas de esta forma, podríamos poner esta máquina aquí para optimizar el proceso del carro en el picking, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo estudié ingeniería en organización industrial, hice las prácticas en Danone en el departamento de operaciones y luego estuve en Honda. Pero bueno, en ese proceso me di cuenta de que no me gustaba lo que hacía yo, lo que hacían mis compañeros, lo que hacían mis jefes. Así que tenía claro que tenía que orientarme hacia personas, ¿no? En lugar de algo tan técnico. Además, sobre todo en la experiencia de Honda, es donde más me di cuenta de la capacidad de influencia y del impacto que uno tiene cuando se maneja con las personas, con las relaciones, ¿no? De poder tener cargo y prácticamente no influir en las personas, que era algo que yo veía, o al contrario, no tener apenas cargo y ser capaz de movilizar masas, ¿no? Entonces, eso fue algo que ya me hizo pensar. Yo en esos entonces ya me había formado en cursos de coaching, pequeñas cosas de horas, y quería hacer el máster, no me dejaron, así que por edad, y tuve la oportunidad de hacer un MBA. Hice un MBA. Acabé tan saturado de trabajar como ingeniero y el MBA a la vez, porque fue súper cañera esa época, que hice el Erasmus que no había hecho y me fui a Australia. Y estuve un año allí dirigiendo una pequeña agencia. O sea, pude poner en práctica todo lo que aprendí en el MBA. Y luego, después de la experiencia, me fui a Ámsterdam. Estuve como coordinador allí, con un equipo de más de 120 personas, entre 2 coordinadores. Una experiencia durísima a nivel de gestión de personas, porque, bueno, personas de todo tipo de educación, nivel de conciencia, etcétera, y fue cañero porque allí sobre todo es donde más aprendí el hecho de liderar a cada persona dependiendo del perfil y la actitud que tenía, ¿no? Entonces fue muy, muy interesante. No volvería a repetirlo en un tipo de empresa así, pero fue algo importante en mi carrera. Y en ese momento es cuando estaba estudiando el máster de coaching ejecutivo, que en ese momento sí que
ya, bueno, pues ya después de toda la experiencia laboral y también de estudios, etcétera, pues encajó. Tuve la oportunidad de hacerlo y fue cuando conocí a Laura, que ella estaba en Viena haciendo su carrera internacional y yo la mía en Ámsterdam. Y allí fue cuando los dos empezamos a decir, bueno, ¿y qué hacemos con nuestras vidas? ¿No? Como decía Laura, ella tenía muy claro que quería emprender, yo también tenía muy claro que quería emprender, que quería ser coach, igual que ella. Y bueno, ella hizo un toc, ¿no? Y dice, oye, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Y yo, pues yo quiero hacer esto. Y dice, pues yo también. Y fue cuando empezamos a hablar de WaveUp, ¿no? A decir, ostras, vamos a montar algo que sea diferente, que sea rompedor, que aporte un valor diferencial. Y aquí fue cuando nos embarcamos con WaveUp. Vale, vamos a comenzar a desgranar un poco vuestra historia. ¿Os consideráis una startup? Qué buena pregunta. Bueno, la verdad que sí. Entendemos que startups no son solo las startups tecnológicas. Creo que el término es bastante más genérico y en efecto nos consideramos una startup porque en el futuro también queremos tener una parte tecnológica y la mayoría de nuestros clientes nos consideran también startup, así que creo que podríamos decir que sí, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que también, aparte, bueno, sí que es cierto que ahora mismo no tenemos el componente tecnológico en el ADN de estar desarrollando un SaaS o cualquier otra cosa, pero sí que el equipo, la forma de pensar, esas ganas de hacer la milla extra desde un punto de innovación, ¿no? De esa ambición por aportar algo diferencial y un máximo valor y que sea escalable sobre todo, porque pensamos siempre en escalabilidad y nuestro roadmap lo tenemos ya así definido. Sí que por eso nos podemos considerar startup, aunque a día de hoy nuestra primera fase sea de puramente tener un servicio que ofrecemos. Exacto, es súper importante, sobre todo la innovación en el sector de las startups, porque aunque tengamos esta escalabilidad, la innovación siempre la tenemos que tener presente, ¿verdad? 100%. O sea, de hecho creo que es uno de los mayores valores que aportamos al ecosistema hoy, que vimos que realmente no había metodologías innovadoras en España para ayudar a las startups a escalar. O sea, veíamos que había muchas ayudas pues para encontrar el product market fit, para empezar a hacer esas primeras métricas y tal, pero además de que los inversores ponen dinero, nadie les enseña a los founders, a los emprendedores, sobre todo a los que es la primera vez que escalan, a escalar. Y sin embargo, en Estados Unidos sí que vimos que había un montón de metodologías súper innovadoras, muy lean, y dijimos, pues ¿para qué reinventar la rueda cuando ya hay cosas súper avanzadas? Traigamos esas innovaciones aquí. Vale, explicaros un poco en qué consiste vuestra empresa. Va enfocada sobre todo a startups, si no me equivoco. ¿Y qué le aportáis? Sobre todo porque, si no me equivoco, trabajáis con los fundadores, aceleradoras y inversores. Justo. Al final, el target, el beneficiario al que realmente queremos aportar 100% valor y la razón por la que existimos es el ecosistema emprendedor. O sea, nacemos para impactar de forma positiva y sistémica en este ecosistema, ¿no? Pero sí que todos nuestros programas están enfocados a la startup. A la startup que ya tiene ese product market fit, ya tiene esas métricas, entendemos que su producto se necesita y funciona y quieren escalar. O sea, estar en esa fase de que ya pues tienen una primera inversión o tienen suficientes fondos y de repente pues su equipo pues necesita aumentar mucho el equipo, se necesita ir a otros países, bueno, toda la fase, ¿no?, de escalado. Entonces, en esa fase en la que nosotros entramos, hemos creado un programa que sirve para preparar a estas startups para escalar con éxito, porque de hecho los números no son muy prometedores en España. Más del 70% se lanzan a escalar, ¿no?, sin estar listos como estructura por dentro. Entonces, pues los resultados suelen ser que la mayoría fracasan. Entonces, teniendo en cuenta que son estas startups, ¿no?, las que realmente van a hacer una diferencia en el país porque están escalando, pues realmente nacemos para asegurarnos de que tengan el ratio de éxito más alto posible. O sea, que lo que realmente hacéis es el acompañamiento para que esa escalabilidad se haga adecuadamente. Efectivamente, Exactamente. sí. O sea, nuestro programa, para que sea un poco más tangible, Carlos, o sea, nosotros trabajamos dos patas, ¿no? Por un lado hacemos unas sesiones grupales donde trabajamos todo el acompañamiento estratégico de hacer una estructura organizacional que permita escalar en el tiempo, a partir de, por ejemplo, bajar un proceso estratégico concreto, iterable en el tiempo, y que esto ayuda a todo el equipo directivo
a bajar esa estrategia, ¿no? y a mantener a todo el mundo en una sola página, porque muchas veces o hace solo la estrategia el CEO, y además tiene toda la responsabilidad, ¿no? de llevar la estrategia en lugar de apoyarse en toda la inteligencia colectiva de todo el equipo, ¿no? O no cae en cascada con claridad hacia todas las personas. Entonces nosotros aportamos como toda esa parte de instalar un sistema de objetivos y de visión que es realmente materializable en el tiempo. Eso por un lado. Y luego por otro, lo que hacemos es la parte de acompañamiento individual con un coach ejecutivo que hace un plan de desarrollo de liderazgo directamente adaptado para cada ejecutivo, para los founders y para el C-suite o ya más niveles, y las startups tiene sentido que así lo haga, ¿no? Entonces, trabajamos con 4 pilares estratégicos, pero así dividido a rasgos generales serían como estas sesiones, las sesiones grupales y las sesiones individuales. Vale, porque sobre todo son para, o sea, para los fundadores y CEOs, o también trabajáis con los empleados de las startups. Fundadores y directivos. En general, Vale. entendemos que cuando trabajas con una organización, el impacto es sistémico, ¿no? Y es inteligente, sobre todo en las startups que tienen unos recursos limitados, el decir, vale, vamos a poner los recursos en las personas que van a tener un impacto en un montón de empleados que tengan debajo, ¿no? Además de que vemos que son el espejo. O sea, si los de arriba no se desarrollan y no demuestran, los de abajo no lo van a tomar en serio, ¿no? Entonces, es la razón por la que sobre todo nos centramos en los líderes. Exacto. Vale. Bueno, nos habéis explicado ya brevemente cómo surgió la historia, pero explicarnos más, quiero entrar un poco más en la historia. ¿Cómo fue realmente en el momento que os conocisteis y dijisteis, ostras, vamos a hacer esto, nos queremos dedicar a esto? ¿Cómo surgió? Creo que realmente, o sea, esto no es una casualidad, sino causalidad, ¿no? O sea, las cosas así tenían que estar de alguna manera predestinadas, porque los dos estábamos, lo que decimos, a nivel internacional, Viena, Ámsterdam, que no teníamos por qué haber coincidido, ¿no? Pero justo estábamos en ese máster de coaching ejecutivo y liderazgo, en el cual ya destacábamos porque todo el mundo era pues gente de bastante mayor que nosotros, que pues querían colaborar, se habían dado cuenta de que querían cambiar cosas en su vida y tal. Y nosotros éramos súper jóvenes, ya teníamos claro desde muy jóvenes los dos que queríamos realmente desarrollar a personas. Entonces creo que el encontrar a una persona así fue como, no sé, muy rompedor para ambos, ¿no? Y yo vi que había una persona de Barcelona, joven, dije, buah, yo que estaba en busca de cofundador, dije, esta es la mía. Y le hablé por WhatsApp y de ahí, desde el principio, ya teníamos súper claro que íbamos súper alineados. No sé, hubo esa magia clarísima desde el principio que nos hizo ser capaces de decir, vamos a dejar nuestros trabajos en los cuales estábamos muy cómodos y dijimos, y nos vamos a Barcelona en pleno COVID. O sea, que fue una situación muy complicada, muy arriesgada, y creo que teníamos una intuición ahí dentro muy fuerte de esto va a funcionar y esto merece la pena. Sí, además fue muy heavy porque, ostras, y más ahora que estamos metidísimos en el ecosistema, dices, ¿cómo se nos ocurrió también, sin conocernos de nada prácticamente, Exacto. empezar a montar una empresa así por las buenas? Porque eso fue de conocernos, de hacer actividades juntos online con el máster, etcétera. De decir, quedamos cada semana y empezamos a pensar cómo trabajamos y qué target cogemos, etcétera, etcétera. Ahí nos dimos cuenta muy rápido, fue muy rápido. Es decir, tenemos que ir a por las startups porque nos encantaba el emprendimiento y el ecosistema no emprendedor. Pero claro, luego es, ¿y cómo nosotros nos especializamos? ¿Cómo nosotros armamos una propuesta que realmente sea de valor, de máximo valor y que sea diferencial a lo que puede ofrecer cualquier otra persona, ¿no? Entonces ahí ya empezó una investigación, bueno, espectacular. De hecho, hicimos hasta la tesis de máster, liamos a varias personas más para poder hacer la tesis de máster y validamos realmente ya la oportunidad dentro del propio máster. Entonces así empezó todo, ¿no? Ya hasta con la tesis del máster de coaching. Sí, ¿Cuánto sí. tiempo tardó, o sea, entre la validación del proyecto y hasta lo que pusisteis en marcha? Pues el mismo año. Nosotros empezamos más o menos, o sea, nosotros nos conocimos aprox marzo-abril, que ya digo que fue justo cuando empezó COVID. Y el máster, la tesis, pues tardamos unos cuantos meses, más o menos hasta octubre presentamos la tesis con éxito y luego ya habíamos empezado con clientes gracias a la tesis y ya pues fue a finales de ese año cuando ya realmente pues empezamos con Wave Up en serio, empezamos a bajar el programa, etcétera. Y el año pasado ha sido entero de
pues, hemos trabajado con más de 50 líderes, etcétera, y hemos podido probar ese programa e iterarlo muchísimo. Por eso también lo de que nos consideramos startup, porque hacemos programas, lo probamos y decimos, vale, ahí cambiamos esto, de aquí esto, entonces eso nos hace que a día de hoy ya tengamos un programa sólido y el año pasado fue mucho de pivotaje. Claro, sí, porque ya no solo es todo lo que te formas en Estados Unidos y traes aquí, etcétera, es cómo lo encajas en el mercado, porque puedes aprender algo y decir, wow, esto es genial, pero hasta que realmente no lo pruebas, no lo adaptas y no lo encajas, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimos emprendedores que se apoyan en un coach, pero aquí, sin embargo, no está tan aceptado o tan bien visto tener un coach. Sí. Se puede interpretar en lugar de como un acelerador mental y emocional como emprendedor y una ayuda a decir, ostras, que voy a crecer mucho más rápido y voy a poder hacer crecer, al igual que mi persona, mi negocio. Se puede percibir como una debilidad, ¿no? Es que no puedo yo solo y necesito a alguien que me ayude o que me acompañe. Sí, es un poco como el tema de los psicólogos hace unos años, ahora que ahora está mucho más aceptado, que antes era como algo tabú. Exacto. Sí. Entonces venimos también un poco para cambiar las reglas y acelerar. Exacto, acelerar en el buen sentido de la palabra a estas personas, ¿no? A estos emprendedores. Y durante todo este recorrido, que más o menos lo podemos calcular casi 1 año y medio, 2, entre que validaste el proyecto y actualmente, ¿cómo ha sido la evolución? Porque si no me equivoco, tenéis 9 empleados trabajando con vosotros ya. A día de hoy somos a nivel de coaches y co-founders nosotros dos, y luego tenemos a 4 coaches asociados y el Vale. resto son empleados internos. Vale, vale. Y, o sea, ¿cómo habéis, o sea, en 1 año y medio, cómo habéis podido, o sea, porque es difícil mantener a 9 empleados, o sea, es un reto bastante grande y sobre todo para startups que muchas veces el crecimiento para poder obtener suficientes beneficios para contratar a empleados es bastante difícil. ¿Cómo lo habéis conseguido eso? En tan poco tiempo, claro. Bueno, a ver, siendo súper honestos, las personas ahora que tenemos de equipo interno, o sea, son interns, al final, o sea, llevamos 1 año ahora mismo y estamos en pleno rodaje, Vale, vale. pero al final eso no quita, ¿no? De todo lo que estamos consiguiendo, sobre todo con el No, para equipo nada, para de nada. coaches, porque bueno, sí que contamos ya este año, el reto que tenemos ya es de doblar por lo menos lo que hicimos el año anterior. Entonces, al final necesitas como generar una máquina que sea capaz de soportar la estructura a la que tú quieres alcanzar. Entonces, contra antes empiezas a rodar con ese equipo, pues ya te marcas el objetivo de decir, vale, pues ahora lo que yo he construido, la idea es ya mantenerlo, ¿no? Primero construyes, luego mantienes. Entonces, bueno, así es al menos como nosotros pensamos en grande, ¿no? La verdad que ese punto sí que me gustaría dejarlo como tip para cualquiera de las personas que lo vean, porque es alucinante el potencial que tienen los jóvenes internos a día de hoy. O sea, brutal el equipo interno que tenemos en el equipo. O sea, ya a nivel de coaches asociados sí que están en plantilla, pero a nivel de equipo interno es increíble. Es una Sí. oportunidad muy interesante de que te conozca muy bien por dentro y, como dice Albert, luego poder mantener ese equipo. Sí. Aquí además, bueno, uno de nuestros mentores jugó un papel importante que nos lo asesoró desde el principio. Y luego además también coincidimos con una startup que se llama My First Startup, que además ellos lo que hacen es cubrir esta necesidad para las startups, ¿no? Del mercado, de decir, te busco personas, te busco interns que ya vienen con una mentalidad de startup, de no multinacional, ¿no? De que te digan todo cómo tienes que hacerlo, tal, sino con una proactividad, con unas ganas de aprender increíbles. Entonces, bueno, pues junto con ellos, pues también nos colaboraron mucho en este inicio de encontrar a estas personas, ¿no? Cracks. ¿Cómo es o qué importancia tiene contar con profesionales de calidad, sobre todo cuando comienzas a emprender? Sobre todo en el ámbito de startups, porque o sea, encontrar talento es bastante complicado hoy en día. 100%. De hecho, creo que para nosotros el mix que hemos conseguido ha sido muy potente a nivel de la mezcla entre coaches asociados, que también es difícil encontrar un coach que tenga ese expertise en el mundo de startup, por mucho que luego les formamos nosotros también nuestra metodología. Luego la parte de interns, personas como dice Albert que estén súper motivadas, creo que eso también ayuda un montón a las startups en la fase inicial. Y luego la parte de mentores creo que es muy, muy importante y es algo que al final pues muchos mentores a las startups en fases iniciales ayudan gratuitamente, se ofrecen gratuitamente a
con su experiencia, etcétera. Entonces creo que ese punto también a nosotros nos ha impactado de forma súper positiva, el encontrar mentores especializados en inversiones, mentores especializados en ventas, en marketing. O sea, creo que el apoyarse en mentores al principio es súper importante. Sí. Sí, perdón, Albert, ¿querías decir algo? Sí, no, simplemente de que, como decía Laura, creo que es súper importante porque además te ayudan mucho a marcar unas reglas tanto en el ecosistema, así como es mentores especializados, como a nivel de negocio, como saber también dónde poner los límites. A veces te limitas tú demasiado y piensas en pequeño, o al revés, te flipas, ¿no? y la persona te baja a tierra y te dice, un momento, ¿no? Entonces creo que también para tener esa percepción externa profesional es Muy increíble, importante. 100%. Hablando de mentores, ¿habéis pasado por algún ecosistema de aceleración o incubadora durante este recorrido o no? Muy buena pregunta. Nosotros a día de hoy, para toda la metodología que hemos formado, nos hemos formado en diferentes entes en Estados Unidos, pero más como centros formativos o de training. Y en España no nos hemos metido en incubadora o aceleradora porque consideramos que nuestro programa es como un después, es lo que vendría después de la aceleradora. Exacto. Entendemos que las startups de ahí salen aceleradas, ¿no? Salen ya con ese MVP y esa atracción, y nosotros somos la propuesta que veíamos que faltaba. Entonces sí que nuestro plan para este año, y ya hemos hablado con varias aceleradoras, es el aportar esta propuesta de valor después de sus programas a las startups. O sea, al final queremos sinergias, y creo que aquí lo más importante es aportar al ecosistema emprendedor en vez de estar todos tan separados como creo que está hoy el ecosistema. Creo que suma mucho el unirlo, y cada vez que conocemos a personas que tienen esta mentalidad, pues apostamos a tope por partners así. Entonces, bueno, ¿qué objetivos tenéis para este 2022? Uno de ellos es entrar y colaborar con incubadoras o aceleradoras, pero explícanos un poco más, ¿qué planes tenéis para este año? Bueno, este año, como te hemos dicho antes, sería doblar con los líderes que trabajamos. Tenemos también como objetivo ir a por el ENISA este año, y también el objetivo es retener pues, toda la estructura de equipo que justamente has preguntado antes, retenerlo como estructura de empresa. O sea, eso es 100% nuestro objetivo este año. Sobre todo queremos impactar a tope en el ecosistema. El año pasado estuvimos colaborando con startups en Latinoamérica y en España. Este año queremos enfocarnos lo primero a tope en España porque, bueno, hemos visto que es un ecosistema que no es tan grande, que está floreciendo mucho, y queremos recorrer sobre todo Madrid, Valencia, Barcelona. También tenemos algunos contactos en Zaragoza que están tratando de mover también el ecosistema. Entonces es el punto de, pues eso, buscar diferentes partnerships con aceleradoras, incubadoras e inversores también. Porque mira, has dicho una cosa súper interesante, que bueno, ya estás colaborando con startups de Latinoamérica. ¿Os queréis enfocar sobre todo al sector en habla hispana o os gustaría abrir mercado en otros países? O sea, fuera de Latinoamérica, o sea, lo que es Latinoamérica, o sea, fuera de Europa, Estados Unidos, etcétera. La primera fase es España y Latinoamérica, vale. Sin duda, porque además vemos mucho potencial de crecimiento en estas dos zonas. Latinoamérica es alucinante lo que está creciendo ahora mismo a nivel de unicornios, etcétera, es increíble. Y nos encantó trabajar. Trabajamos con una serie A de Chile y la experiencia fue increíble. Pero sin duda tenemos un mindset muy internacional. Yo estuve trabajando mucho tiempo en negocios internacionales y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con expansión, entonces no nos cerramos. Lo que pasa es que, como dicen nuestros mentores, afiancemos primero mercados y luego ya vamos a los siguientes. Pero sin duda, Carlos. Sin duda. Cuando emprendiste con este proyecto, ¿tirasteis de vuestros ahorros o os lanzasteis a buscar financiación o a hacer rondas de financiación? De nuestros ahorros, tiramos de nuestros ahorros y además pedimos una subvención en Barcelona y pedimos 2 préstamos. Bueno, 3, de hecho 3. 3 préstamos personales, sí, a título personal. Y después de esa inversión personal, ¿os habéis planteado en entrar a una ronda de financiación? ¿O por el momento no lo planteáis? A día de hoy actualmente no, pero sí que es verdad que para lo que planeamos dentro de nuestro roadmap a futuro, podría ser que encajara ese modelo de financiación. Y luego, para ir cerrando ya la entrevista, una pregunta que suelo hacer a toda la gente que pasa por aquí, sobre todo los CEOs o fundadores,
¿os planteáis vender vuestro proyecto o preferís alargarlo porque mucha gente lo ve como algo suyo tan personal que no, que no tienen la intención de venderlo al largo tiempo igual sí, pero al corto tiempo no? ¿Vosotros lo planteáis? Carlos, acabamos de hacer una pregunta que ni hemos hablado nosotros, ¿eh? Vale. No, no, es una pregunta interesante. A ver, sí que es verdad de que, claro, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y las prioridades también cambian. Yo a día de hoy, perdón, no me lo planteo. Es algo que no me he planteado. No, puede ser que si se plantea la ocasión, pues dices, lo contemplas. Pero al final, mientras sea algo que conecta con tu propósito de vida, yo al menos cuando me uní con Laura y inicié el proyecto era porque realmente conecta con a lo que yo me quiero dedicar o lo que yo trabajo, ¿no? Entonces, es algo que me hace feliz el trabajar de esto. Entonces, tendría que ser otro proyecto que fuera muy vinculado. Entonces, bueno, tendría que encajar eso dentro de mi vida, ¿no? El punto también es que creamos WaveUp, que nosotros es como un ente para nosotros y creemos que de aquí pueden surgir diferentes proyectos, también diferentes proyectos a nivel tecnológico, etcétera, pero todo como muy dirigido al ecosistema startup. Entonces creo que algunos de estos proyectos sí que serán vendibles, puede que de alguna manera WaveUp continúe existiendo y estemos ahí nosotros. Yo sin duda, si vendiéramos alguno de los proyectos o WaveUp per se, me sería muy importante el continuar ahí dentro del board. O sea, igual no estar tan ejecutando como ahora, que estamos 24/7, pero sí que me gustaría seguir en el board, eso seguro. Porque, como dice Albert, conecta mucho con nuestro propósito de vida. Pues nada, Albert, Laura, os deseo mucha suerte con vuestro proyecto, que la tendréis, porque me parece un proyecto súper interesante, sobre todo para el ecosistema de startups, que aquí han pasado bastantes en este programa. Y nada, lo dicho, desearos mucha suerte con el proyecto. Ha sido un placer, Carlos. Ha sido un placer. Suerte a ti también con esta súper iniciativa. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos pues en el próximo episodio con más entrevistas y con más emprendedores. Sobre todo no olvidéis de darle like a la campanilla y suscribiros a nuestro canal. Hasta luego.